Bien, muy buenas noches, gusto en saludarles. Vamos a ir dando inicio a la sesión del día de hoy. Y voy a iniciar puntual, respetando el horario que hemos convenido y respetando sus tiempos y sus ocupaciones. Damos también un saludo a quienes nos van a estar escuchando de manera asincrónica y como les he dicho a quienes se han contactado conmigo, principalmente para quienes no se iban a poder conectar el día de hoy. em, que la intención es que nosotros sepamos qué está pasando con cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que no puede ingresar algún día, como yo les he dicho, ¿verdad? Simplemente vamos a ver la grabación, pero tenemos que saber, por ejemplo, cómo yo me puedo confundir si yo dejo alguna actividad, viene la sesión y yo no tengo ni la actividad reportada ni la sesión marcada, pues automáticamente yo aduzco que no estuvimos en esa semana o en esa sesión. Y entonces, por lo tanto, van a estar recibiendo más de algún mensajito, ya sea del celular o del correo electrónico, simplemente para yo estar al pendiente de ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión. Como les decía, mi intención es que podamos aprender, que podamos aprovechar el espacio y que no se vuelva aburrido, ¿verdad? Solo vamos a ver qué tenemos aquí. Música. Ahí está. La sesión número 2 tiene que ver con el aprestamiento. Solo perdón que voy a volver a ver. Tengo a alguien aquí con audio prendido. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Nuestra sesión número 2 tiene que ver con el tema aprestamiento. Ya vamos a platicar un poquito al respecto. Recordémonos que primero lo que hacemos es en el chat de la sesión marcar nuestra asistencia. Voy a estar hablando sobre aprestamiento, desarrollo cognitivo, motor y lingüístico. Eso va a ser la sesión del día de hoy, que implica un montón de cosas, ¿verdad? Para recordarnos en cómo se marca la asistencia, tenemos que decir nuestro nombre, nuestra institución y la región en donde nosotros nos encontramos. Si estamos listos, arrancamos. Ya la semana pasada también nos dedicamos bastante tiempo en coordinar. Les recuerdo, estaríamos trabajando una semana a las 7, una semana a las 4:30, una semana a las 7, una a las 4:30, para ir rotando el horario y permitir que todos podamos participar. Entonces les agradezco para quienes están en el horario nonis, que sí se metan en el horario que les corresponde. Y quienes podemos tener horario disponible en ambas opciones, que también podamos participar, ¿verdad? Yo les agradezco mucho el interés y la voluntad que tenemos. Así que me voy a ir directamente a nuestra temática del día de hoy. Para OBOM, Open Books, Open Minds, es sumamente importante el recordarnos todo este proceso psicopedagógico. Se los decía hace 15 días, psico, pensamiento, sentimiento y acción. Y pedagógico, que tiene que ver con nuestros ambientes educativos. ¿Qué implica eso? Muchas cosas, pero la primera tiene que ver con la estimulación. Cuando nosotros hablamos de estimulación, es posible que ya lo hayamos escuchado antes, ¿verdad? Por nuestro ejercicio profesional, por nuestras carreras, incluso por nuestros estudios. Pero a mí me gusta hacer la aclaración que la estimulación tiene tres formas de trabajarse distintas y comúnmente las asociamos solo con un tipo de población, pero siempre tengo que recordar lo que es con todas las poblaciones. Cuando yo digo que es todas las poblaciones, es sí, le vamos a hacer énfasis en esa población que la asociamos comúnmente, que son los más chiquititos, pero yo tengo que saber si un niño no ha sido estimulado, es decir, no ha recibido aprestamiento, yo tengo que partir, arrancar, retroceder, observar cuáles son las áreas de dificultad y rebobinar. Pareciera obvio o básico, pero a veces se nos olvida. A veces yo estoy recibiendo un chico de 10 años, uno de 14 o incluso en la universidad, alguien de 20, 25, y asumimos que ya debería de ser tales o Y cosas.
Les hablaba que existen 3 estilos de estimulación. Está la estimulación temprana, ¿verdad? Y ustedes no me dejarán mentir, si alguien quiere participar, también siempre los invito a que lo hagan, porque esto nos retroalimenta. La estimulación temprana, pues siempre la asociamos con los pequeños, los más chiquititos, desde que son bebecitos, para que adquieran un gusto, una cercanía y efectivamente una estimulación en las áreas. ¿Qué significa la estimulación temprana? Es yo presentarle todo tipo de procesos estimulantes que le van a desarrollar sus funciones ejecutivas. ¿Qué es una función ejecutiva en el pensamiento? Es el desarrollo de nuestro cerebro, de nuestra plasticidad neuronal, para resolver problemas. Claro, podemos tener estimulación temprana en todas nuestras áreas de la vida. Por lo tanto, si yo tengo un bebé y lo meto en una piscina, pues lo voy a estar estimulando. Si yo a un bebé lo baño en regadera, pues lo voy a estar estimulando. Si yo a un bebé lo baño en bañera, con trapitos, lo voy a estar estimulando. Claro que si hablo del bebé que solo estuvo con los pañitos o solo estuvo en regadera o que tuvo la combinación en una piscina, su proceso de familiaridad con el agua es en distintas proporciones. A eso es a lo que me refiero. Por lo tanto, yo puedo estar estimulado no solo cuando soy bebé, ¿verdad? Porque puedo ser yo ya adulto y no saber nadar y empezarme a meter a la piscina, ¿verdad? O tener ese deseo. Puedo ser yo un niño muy chiquito y no he aprendido a caminar, pero si a mí me colocan boca abajo o me ponen una almohadita en el estómago, es posible que me estimulen la forma en la que yo levanto mi cabeza, la forma en la que yo estiro mis brazos o la forma en la que yo aprendo a gatear un poquito. Pero igual van a haber niños que no han gateado y niños que sí. Niños que se arrastran y niños que agarran una habilidad genial. Así sucesivamente cualquier cosa. Es decir, todo lo que me ayude a la plasticidad neuronal. Eso va a ser una estimulación temprana. Insisto, temprano, porque no tengo contacto de nada y la estoy conociendo. Un segundo tipo de estimulación es la estimulación oportuna. ¿Qué significa la estimulación oportuna? Que lo hacemos oportunamente en el momento adecuado. ¿Qué significa? Que si yo tengo niños que sí hicieron preprimaria, pues van a traer ciertas habilidades, a diferencia de un niño que está ingresando directamente a primero primaria, por poner un ejemplo. Un niño que sí le han permitido tener plasticina, crayones, pinturas en casa, a un niño que nunca lo ha tenido. Un niño que ya ha jugado con una pelota o ha simulado la pelota con una piedra, con un bote de jugo, ¿verdad? Ese, ese proceso oportuno de cuándo es que llegó la estimulación a mí es la que va a hacer grandes cambios. Y hemos escuchado en la Vox Populi que la estimulación oportuna, sobre todo para el idioma, los idiomas, si lo decimos en plural, cuanto más pequeños son y se empiezan a adaptar, más fácil van adquiriendo estas habilidades. Claro, hacemos el paréntesis que como bien un idioma originario puede ser su idioma materno, la estimulación temprana va a ser en el idioma materno, la estimulación oportuna va a ser en el idioma materno y entonces la adquisición del idioma español, castellano, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser? Primero, cuando se adquiera el compromiso, la cercanía y la búsqueda de la escuela. ¿Y eso qué va a implicar? Retrasos, estancamientos o adelantos. Insisto, la estimulación oportuna es hacerlo de manera oportuna, es que gradualmente se fueron incorporando. Y por último tenemos la estimulación sensorial. La estimulación sensorial comúnmente está asociada con niños que nazcan o vengan con alguna dificultad en alguna de las sensaciones y que esa alteración del nacimiento, porque nacieron prematuros,
porque tienen problemas para socializar, porque tienen problemas visuales, porque tienen problemas auditivos, porque tienen problemas del habla, y implica que yo tengo que no solo estimularlos, no solo oportunamente verlo, sino que además tengo que sensorialmente identificar el área más afectada o el área con más necesidad. Y eso nos va a permitir a nosotros como centrar nuestra observación en nuestras poblaciones. Por lo tanto, cualquiera de las estimulaciones lo que va a hacer es habilitarnos un pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Que el aprestamiento va a ser la preparación previa al aprendizaje que querramos conseguir, incluso al proceso que tenga niveles o que tenga competencias. Toda estimulación y toda evolución será aprestamiento. Para nuestro caso, tenemos que buscar, incentivar y motivar todo lo que tenga que ver con aprestamiento, estimulación temprana, oportuna o sensorial para la lectura y la escritura. ¿Se comprende lo que acabo de decir? Porque dije 1000 cosas en un minutito. Entonces, me levantan la mano y dicen, ya, sí, caché, no caché, eh, tengo dudas en esto. O yo tengo una hija que le tocó hacer esto, o tengo un estudiante que yo siento que necesita esto. ¿Qué pensamos? Así me voy en orden. Priscila, no sé si estás entrando a la sesión o prendiste tu micrófono por participar. Creo que estabas entrando a la sesión. Muy bien. Pregunto, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Se entendieron los tres estilos de estimulación? Si yo les preguntara a ustedes cuáles son las tres diferentes estimulaciones, ¿cuáles serían? Temprana, oportuna y sensorial. Muy bien, ¿qué diferencia tiene una con la otra? Que la temprana se le presenta, hay que presentarle todo tipo de estimulante en aprestamiento, ¿verdad? Y usted estaba dando un ejemplo ahí de que se bañaba un niño en una regadera y un montón de cosas que dijo que no se le quedaba. La estimulación oportuna, si hay un niño que estuvo en preprimaria, es diferente a un niño que no lo ha estado, que entra directamente ¿Mm? a primaria y es un poco difícil trabajar con ellos así. Yo hace 2 años tuve la oportunidad de experimentar una prueba de esas y sí es bastante complicado porque a la escuela donde me enviaron a trabajar no hay preprimaria y cuesta con los niños, cuesta bastante, pero gracias a los padres de familia ellos salen adelante porque solo uno de maestro y con 6 grados no puede. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Recordarme que yo me tengo que regresar. No tengo que empezar con lo que diga mi currículum, ¿verdad? Lo que diga mi Exacto, pensum. Tengo que irme un poquito más atrás para habilitarle las áreas, ¿verdad? es sí, licenciado. Muy bien, muchísimas gracias, Betsabe. Priscila, Buenas noches a todos, buenas noches, Lick. buenas Fíjese noches. que a manera de comentario, yo soy maestra de párvulos y efectivamente las maestras de primaria confirman que cuando hay una estimulación previa en párvulos, pues es distinto, ¿verdad? Para ellas es más fácil ya impartirles la educación, introducirlos a la lectura, bueno, iniciar la lectura y escritura, porque nosotros los introducimos con los diversos estímulos. Pero en mi caso particular, mi nena ahora tiene 5 años, pero cuando la nena tenía 1 año, ya pronunciaba palabras y las pronunciaba correctamente. Entonces, el pediatra, cuando la nena tenía, porque la nena tenía 2 años y separaba las palabras en sílabas. Entonces, el pediatra lo que me recomendó es que podía enseñarle más de un idioma a ella porque pues era detectable en ella que tenía facilidad de lenguaje, ¿verdad? Y que, como decía usted, la estimulación temprana, o bueno, y en este caso oportuna, puede ayudarle a ella en su edad a que se le facilite aprenderlos. A que El tenga detalle es que, oído, a que tenga exacto, habla, a que tenga memoria, ¿verdad? exacto. Y la cuestión es que yo no sé los varios idiomas, soy yo la que no le puedo apoyar, pero he detectado en ella
he detectado en ella que ella está muy interesada en la lectura. Me dice un día, porque siempre vive, mami, léeme un cuento, mami, léeme un cuento. Entonces un día me dijo, ¿por qué no mejor me enseñas a leer y así yo lo leo? Y apenas tiene 5 años recién cumplidos. Ajá. Entonces, definitivamente la nena pues ya traía eso que se le detectó y ahora soy yo quien tengo que continuar ese estímulo. Y la cuestión aquí es que ella es mi punto de comparación con el resto de alumnos, porque digo yo, bueno, ella ya lo pronunciaba, entonces estos niños pueden mejorar, tienen que avanzar más, tal vez no al nivel de la nena porque es distinto, pero Ujú, cada quien a porque ella su... tiene esa, ajá. Pero sí tengo, y ella me apoya bastante porque sí ayuda mucho la comunicación entre varios compañeritos, ayuda a mejorar mucho el lenguaje y la comunicación cuando sí asisten a la escuela. Correcto. ¿Y qué es algo importante? ¿Verdad? Que voy a decir no solo para Priscila, sino que para todos. Que Priscila le hablaba a su hija desde el vientre. Sí, Le hablaba y le definitivamente hablaba sí, y le hablaba 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 y le hablaba. Entonces, es una niña que escucha vocabulario. claro. Yo les puedo decir, yo tengo una hija de 18 y una de 6, a punto de los 6, tiene 5 igual que la de Priscila. Pero la de 18 le costó hablar. Tenía sus palabritas, pero le costaba hablar. Y uno decía, ¿qué será? ¿Va? ¿Qué será? Y no tenía nada. Pero sí se notaba, dijéramos, o sea, y como uno observándola, como que necesitaba que uno le repasara, ¿verdad? Y entonces voy a hacer ese paréntesis porque me hace pensar, o algo que ya hemos hecho aquí en casa, eh, las graciosadas que uno hace de escribir cuáles eran las palabras malas que decía, ¿va? Para uno acordarse cómo es que hablaban, ¿va? E hicimos el ejercicio con la grande y lo hicimos con la chiquita y resulta que la chiquita habló de corrido. Cuando habló y dijo la palabra, la dijo completa. Y entonces es bien interesante porque nosotros dijimos, ¿cuál fue la diferencia? Pues que tiene una hermana que también le habla, no solo mamá, no solo papá, sino que la hermana también le habla. Y entonces imagínense en una preprimaria que yo ponga a los niños a socializar y a platicar, que yo invite a los padres de familia que lleguen a la escuela, que los niños puedan o tengan experiencia de ir al mercado, de ir al súper, de ir a una granja, de ir al zoológico. Es decir, toda experiencia que haga que el niño reciba sonidos, voces, palabras, le provoca, le evoca el interés para producir sonidos, desarrollar palabras y conceptualizarlas. Es por ello que nosotros debemos desarrollar habilidades cognitivas, motoras, es decir, de movimiento, y lingüísticas, que es la ejecución de ese pensamiento. Entonces, el desarrollo de las habilidades cognitivas va a ser fundamental para la adquisición de la lectura y la escritura, ¿verdad? Estas habilidades que incluyen, yo ya les hablaba sobre las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas o a qué nos suenan? ¿Verdad? Primero es función, o sea que tiene que haber una estructura, tiene que haber una base para que funcione. ¿Cómo vamos a notar nosotros una necesidad educativa especial? La vamos a notar cuando el niño ya nació con esas características o la poca estimulación hace que no las haya desarrollado. Entonces, si un niño nace con unas características, eso se le llama orgánico. Cuando un niño típico o atípico nace con algo, uno dice, esto viene de manera orgánica, es decir, es innato, lo trae del nacimiento. Pero hay otros que tienen problemas funcionales. ¿Qué significa eso? Que orgánicamente están bien, prácticamente uno dice, su cerebro, su cuerpo, sus habilidades, sus destrezas, sus posibilidades están completas, pero no lo han estimulado, no le han desarrollado las áreas. Entonces, cognitivamente, es decir, nuestro cerebro lo que hace es desarrollar funciones, volvernos funcionales. Cuando nosotros nos volvemos funcionales, ¿verdad? Y desarrollamos la ejecución. No, no es que sea funciones ejecutivas hablando de una oficina o hablando de un gerente, sino que estamos hablando de toda persona, cualquiera que sea, desarrolla una manera
de resolver sus problemas solos. ¿Cómo lo hace? Por medio de la atención, la memoria, el razonamiento lógico, la resolución de problemas, la capacidad de organización y la planificación. Claro, todo esto me suena al ejecutivo, al gerente, al director, sí, pero un niño para aprenderse a atar sus cuerdas de los zapatos tiene que prestar atención, tiene que tener memoria, lo va a razonar, va a resolver su problema, porque a veces, ¿cómo resuelve su problema? Juntando las citas y metiéndolas, ¿va? Haciendo un nudo, ¿verdad? Em, Hasta que aprende a hacer su moñita. Esa capacidad de organización en la que nosotros le permitimos y le estimulamos al niño para que sea autónomo, que pueda bañarse solo o sola, que guarde las cosas en su mochila. Incluso podemos empezar desde antes, pues es decir, si el niño tiene pañalera, él puede ordenar la pañalera. Si el niño tiene un cajón en donde guarda su ropa, él puede meter y sacar la ropa de ese cajón. Si el niño tiene juguetitos, él puede tener un área en donde los coloca y si para jugar los va a sacar, los saca, los juega y posteriormente los puede devolver al lugar. Y uno a veces asume como, ay, no, hombre, ¿verdad? Eso es hasta que sea más grande. Insisto, la estimulación puede ser temprana, oportuna o sensorial. ¿Y qué implica esto? Si yo le ayudo a mi hijo, a mi hija, a mi estudiante a prestar atención, le consigo diferentes cosas. Es como que yo hiciera con ustedes un ejercicio, no me va a tardar más de un minuto en hacer un ejercicio de meditación. Puchi, dicen ustedes, ¿cómo haríamos un ejercicio de meditación? Fácil. Tenemos que aprender a respirar. ¿Cómo se respira? Se inhala por la nariz. Más o menos son unos 6, 7 segundos que tiene que existir de inhalación. Entonces uno hace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retengo, lo guardo y lo expulso más despacio de como ingresó. Ah, si le agrego un ejercicio más, voy a inhalar por la nariz, 6, 7 segundos. Cuando inhale, para saber que estoy respirando bien, no se tiene que inflar mi diafragma, sino que mi abdomen, porque eso significa que estoy abarcando todos mis pulmones, es decir, toda el área torácica. Entonces, ¿qué implica? Yo inflo, no les enseño para que no se vea mi panza, pero estoy inflando la panza, retengo, se tiene que sentir mi estómago inflado, reteniendo el aire y se desinflama. Si yo le agrego a esto un pensamiento asertivo, es decir, yo me digo algo positivo, yo digo, ay, qué bonito, ay, qué interesante, ay, cómo me gusta, ay, cómo me relaja, retengo y lo pienso. Ah, les agrego un último ejercicio y avanzamos en el contenido. Si yo estiro los deditos de mis pies, ¿verdad? Y yo estiro mis pies así, lo que más pueda. Lo que hace es que nuestro pie en la posición normal, dijéramos que lo tenemos así o así, para quien use taconcitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros ponemos los pies así, lo que generamos en nuestro cuerpo es rebote de sangre, ¿verdad? Cae la sangre y rebota. Si yo estiro mis pies, lo que hago es nivelar la sangre en mi cuerpo. Por eso es que en la noche tendemos ay, queremos estirarnos lo más que se pueda, porque lo que estoy haciendo es nivelar la sangre en todo el cuerpo. Si yo quiero que llegue oxígeno a mi cerebro, estiro mis dedos de las manos, de los pies, lo más que yo pueda, y regreso, porque lo que hago es darle un impacto automático para mi cerebro. Si yo, en este ejercicio, ahora les pido que lo hagamos. Cuento, 1, 2, 3, inhalo, inflo el estómago. Ahora voy a inhalar, inflar en el estómago y exhalar, pero estirando los deditos. Díganme ustedes, con lo que acabamos de hacer,
¿Cómo prestamos atención? ¿A qué le prestamos Vaya, papá. atención? ¿Qué se Ya nos quedó mañana en a la las 7 memoria? menos 10 nos vamos. ¿Cuál fue el razonamiento lógico que le dimos? ¿Cómo nos resuelve un problema? ¿Qué capacidad de organización necesitamos tener? ¿Y cómo se planifica esto? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos llamó la atención de este proceso cognitivo y de la combinación con el ejercicio de relajación? Aleatoriamente, no quiero decir que veo a Ronald moverse. ¿Qué dice Ronald al respecto? Pues me empiezan a apagar las cámaras ahorita. Yo creo que de este ejercicio, ¿verdad, muchachos? Todos, de este ejercicio crea se le da un golpe de oxígeno al cerebro, provocando que la atención sea más estable. ¿Verdad? Es interesante, ¿verdad? Y como les digo, es un ejercicio sencillo y ustedes me dicen, es probable que esto no se me olvide tan rápido, porque tiene un razonamiento lógico. Y así, cuando nosotros desarrollamos una habilidad cognitiva, muchísimas gracias, Ronald, lo que hacemos es eso, ¿verdad? Le facilitamos al niño como caminos directos para encontrar soluciones a sus problemas. Para nosotros, un problema matemático tiene que ver más con lo lingüístico que con lo matemático, ¿cierto? El niño tiene que entender el problema para poderlo resolver. Tiene que entender cuál es el conjunto, tiene que entender cuál es el numerador, tiene que entender muchas cosas, ¿verdad? No, o sea, es casi que obvio cuando yo empezaría a hablar de gramática que usted me diga, ay, sí, ¿verdad? Que si monosílabo, que bisílabo, que trisílabo, que, ¿verdad? Y que si yo hablo del acento, que si yo hablo de la prosaica, que si yo hablo, ay, pues chica, dice uno, va, me fui, ya voy por tercero primaria, quinto primaria, sexto primaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Insisto, desarrollar la habilidad cognitiva de la atención, de la memoria, el razonamiento, para que el niño solito resuelva el problema. Así como nos contó Priscila. ¿Qué nos dice la nena? Ay, mamá, enséñame a leer porque así yo me leo el cuento sola, ¿verdad? Tiene que ver con una capacidad de organización y planificación. Por lo tanto, todas las estimulaciones que vayan a la par me van a favorecer este proceso. Aquí, doña o don iPhone nos está haciendo unas líneas aquí en la pizarra. Y entonces, ¿qué ejercicios son básicos? Uno, atención, pedir que se lea algo y luego hacer preguntas. La idea es prestar atención a los detalles. Y entonces yo puedo tener un libro que tenga imágenes y yo, ¿verdad? O un libro que invita mucho a la imaginación o un material que, ¿verdad? Que yo necesito que lo comprendan muy bien. Si yo hago esa, ese pequeño, ese ligero espacio para la atención, el niño me va a captar la idea mucho más rápido. Porque entonces ya no solo se fijó en la imagen, sino que a esa imagen le agregó un vocabulario y a ese vocabulario le agregó una comprensión. Lo puede anexar, unificar, simplificar, reducir, ampliar, comparar con todo lo demás, porque lo entiende. Dos, la memoria. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a memorizar palabras, imágenes, frases cortas? Los juegos de memoria, Simón dice, la memoria en cartas, es decir, todo lo que estimule la memoria automáticamente está ayudando a la atención y a la memoria. Razonamiento lógico, el orden mental y la organización ayudan. Ordenar una frase, es decir, cuando nosotros les armamos un rompecabezas, al inicio van a ser rompecabezas de imágenes o de secuencia de imágenes. Pero eso gradualmente le podemos ir poniendo alguna letra y alguna palabra. Y gradualmente le podemos ir colocando frases. ¿Qué implica? El orden, ¿verdad? Memorizan, atienden y ordenan ellos, buscan la secuencia, ven el problema e intentan resolverlo. Lo intentan resolver físicamente, es decir, porque lo están observando,
¿verdad? Con lógica, aunque todavía no sepan leer, ellos rapidito hacen esa conexión. De hecho, todos los libros o todos los materiales que traen lecturas con imágenes, que nosotros vamos haciendo la lectura y ellos van complementando la información con la imagen, yo tengo que tener como la seguridad de que la imagen no sea ambigua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo les puedo estar presentando las vocales, pero si la imagen también tiene una forma distinta de decirse, el niño no asocia la vocal, sino que asocia la forma de decirlo, ¿verdad? Si yo le pongo nombres a los personajes, yo tengo que tener cuidado cómo se ve el personaje para que el niño lo asocie también. La resolución de problemas tiene que ver con el plantear dificultades y a partir de ellas crear posibles estrategias de resolución. Que los niños terminen el cuento, que los niños terminen el problema, que los niños vean el problema de diferentes áreas. Ya les decía yo hace 15 días que las ciencias de la complejidad lo que hacen, o las ciencias contemporáneas, que la psicología y la pedagogía están en ellas, es poner el centro a la vida y que existan muchas aristas. Por lo tanto, si yo trabajo filosofía, tiene muchas aristas. Si yo trabajo literatura, tiene muchas aristas. Si yo trabajo matemáticas, sociales, cualquiera de las áreas, resulta que va a tener mucho más sentido cuando yo en algún momento hable de inteligencias múltiples. No es como hay 1000 inteligencias y resulta que a ver cuál es la mía. No, lo que yo tengo que hacer es intentar planificar con varias de ellas. Por obvias razones, la planificación tiene que ver que cómo yo como maestro y mi niño como estudiante observe los proyectos, porque vamos a aprender a ayudar a encontrar y proponer pasos a seguir. Si el niño está involucrado en su educación, es decir, se vuelve el responsable de su educación, el niño automáticamente asume no solo la obligación, sino que el compromiso por sus tareas o por las lecturas, aunque sea con pausas. El niño aprende a decir, esto es mío, ¿verdad? Esta es una habilidad que yo conseguí, este es un talento que yo tengo. Por lo tanto, van a haber actividades como la caligrafía, la copia de un texto, la copia de un dibujo, la corrección de dictados o de otras tareas que deban controlarse mediante la pizarra, el seguimiento auditivo de un cuento o de una narración, el seguimiento de la lectura colectiva, la realización de trabajos manuales. Es decir, todo este tipo de actividades lo que hacen es estimular estos procesos, ¿verdad? Darle consecución a nuestro desarrollo cognitivo. Insisto, si yo trabajara como aprestamiento, como estimulación, esto, cuando yo entro directamente a hablar de vocabulario, de lectura, de escritura, velocidad, comprensión, se consigue con mucha mayor flexibilidad o capacidad. Veamos este ejercicio. Mire, aquí nos está pidiendo que relacionemos. ¿Qué cosas miramos que se pueden relacionar? ¿Qué sentimos? ¿Qué vemos? Y se ve el camión de bomberos y el fuego. ¿Qué otra cosa vemos que se puede relacionar? Los dos La tipos de pelota, árboles, Los dos tipos de árboles. ¿Qué la más? pelota de golf con el golfista. La pelota del golf y el jugador, ¿verdad? el niño que está leyendo con los libros, El niño que está leyendo y los libros. Aquí nos llevaban los bananos al otro banano, creo yo, pero se nos quedaron en el camino. se comieron el banano, quizá por eso. ¿Verdad? Tenemos una bailarina, tenemos dos bebés, dos carros. ¿Lo vemos? ¿Verdad? Insisto, el ejercicio no es nada difícil. Hay imágenes que ustedes dicen fueron obvias.
Solo voy a buscar quién es. Que tengo a alguien con audio prendido. Ahí está. Pues sí, ¿verdad? Insisto, el ejercicio no es nada complicado, pero al inicio ustedes dicen, hay algunas que son como inmediatas y hay otras que depende de lo que me estén diciendo o cómo yo es que lo trabajo, las asocio con mejor o mayor habilidad. Miremos estas imágenes. ¿En qué se parecen o en qué se diferencian? Miremos estos. Miremos estos. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿Qué pensamos? Los dos círculos son azules, pero son de distinto tamaño, al igual que los rectángulos verdes, en distinto tamaño. ¿Ah? Estos dos son iguales, pero son de diferente color. ¿Lo vemos? ¿Verdad? Insisto, parecieran ejercicios como muy rápidos y como muy sencillos, pero lo que hacen es ¡fum! Focalizar nuestro cerebro. Si tuviéramos que completar esta imagen, ¿qué pensamos que se construye? Un elefante. Un elefante, ¿verdad? Depende de cómo le hagamos la estructura. Es lo que nuestro cerebro construye. Miremos, en estas imágenes hay 4 intrusos, ¿verdad? De las 4 imágenes hay una que no debería estar. ¿Cuál es? Y tenemos que indicar por qué. ¿Qué lógica o cómo asociamos las imágenes? El tanque. ¿El tanque? El juego pirotécnico. ¿Ah? Pero aquí acuérdense que señalemos cuál es y por qué. Porque son medios de transporte lo que se está viendo ahí. Ah, Y un muy cohete bien, no es un medio de transporte. muy bien. Acuérdense que hay cuatro intrusos ahí. 4 En la, imágenes no tienen que ir. en la tercera fila, 3 son camiones de bombero y uno es de descarga. Ajá. Ya van 3, falta uno, ¿verdad? Los globos que están en la figura del camión. ¿Será este de los globos? Pero aquí ya nos dijeron que estaba el... Sí, el tanque es un equipo de artillería pesada ¿Mm? y no pertenece a esos medios de transporte como que de ciudad, algo así. ¿Verdad? Ven, es que es interesante el ejercicio, ¿verdad? Insisto, es una imagen bastante sencilla, pero hace que nuestro cerebro empiece a dar vueltas. E intento agregar mi atención, mi memoria, mi resolución de problemas, etcétera, etcétera. Yo intento resolver el problema. Miremos este laberinto. Miren, las personas que nos hicieron las líneas, la misma persona nos puede borrar su línea. Porque utilizaron la pantalla como pizarrón. Y para yo no quitar la presentación, me tocaría estar buscando cómo borrarle. Miremos el laberinto de las letras. Por lo menos digamos dónde se inicia y dónde termina. Aunque no sepamos cuál es el camino del laberinto, dónde tendríamos que iniciar y dónde tendría que terminar. En la parte de arriba,
línea de adentro, Sí, iniciamos en la Aquí en la dice la línea compañera. vertical y Aquí. finaliza en el círculo, exacto, y finaliza en el círculo del centro. Muy bien. sí. Miremos este otro. Si tuviéramos que colorear de amarillo el camino que nos lleva hasta la nube roja, ¿qué tengo que hacer? ¿Daríamos desde la nube roja? ¿Será más fácil desde ahí? ¿O será más fácil desde el rayo? Mm, La roja. Ahí llegué, miren. ¿Será que si hubiera agarrado este primero, llegaba? Mire este otro. Es de la María, yo lo hice. Ya vieron. Es interesante, ¿verdad? A partir de nuestro desarrollo cognitivo, se va a venir por añadidura, ¿verdad? Como por consecución, el desarrollo de las habilidades motoras. En nuestras prácticas y en nuestro magisterio, escuchamos motricidad gruesa, motricidad fina, ¿verdad? Pero, ¿qué es importante de las habilidades motoras? Va a ser esencial que para la adquisición de la lectura y la escritura, las habilidades que ayuden a los estudiantes a coordinar sus movimientos finos y gruesos se desarrollen como una destreza. Es decir, el niño tiene que moverse antes de leer y escribir. ¿A qué nos referimos con moverse antes? Tiene que existir coordinación ojo-mano, ojo-pie, antes de que el niño tenga un libro o que tenga un lápiz y una hoja. Y entonces nuestro ejercicio podría ser que sople papelitos o que sople hojitas en el piso y que las lleve a poner a una canasta, ¿verdad? El niño gatee, esa coordinación de manos, ojos, ¿verdad? Habilidad de su cuerpo, que el niño brinque. No sé a cuántos de ustedes les tocó vivir la experiencia o vio a alguno de sus compañeritos cuando estudiaban, que cuando estaban meros inquietos los mandaban a correr. Resulta que mandamos o sea, castigamos con el correr al niño en vez de premiar al niño con el correr. ¿Qué sucede? El día que tenemos educación física en nuestras escuelas, nos iría mejor en lectoescritura. ¿Por qué? Porque los niños vienen con activación de su cuerpo, de sus músculos, y hicieron con el ejercicio que llegara el oxígeno al cerebro, así como nuestro ejercicio de meditación al inicio, exactamente lo mismo sucede. Lo que está pasando es que el cuerpo mueve la sangre. Al mover la sangre, oxigena partes diferentes del cuerpo. Quiere decir que si yo levanto mis brazos, lo que estoy pidiendo a mi cuerpo es que haya movimiento, irrigación, traslado de la sangre. Si yo levanto mi espalda, si yo levanto mi cara, si yo inflo mis cachetes, pasa exactamente lo mismo. Entonces, la coordinación del movimiento, fino o grueso, lo que hace es desarrollar una habilidad potenciadora de nuestros deditos y de nuestra manita. Ya les decía, va a existir una coordinación ojo-mano, por lo tanto podemos pedirles que dibujen o escriban en diferentes tamaños y estilos. Podemos combinar juegos y actividades lúdicas que impliquen movimiento y pensamiento. Podemos lanzar dados grandes o pelotas con preguntas. Es decir, todo lo que involucre que se cambien de lugar, que se roten, que se agachen, que se suban, que se muevan, lo que hace es que les facilita la atención, la memoria, la resolución del pensamiento. Van a haber destrezas manuales evidentes, ¿verdad? El uso de la tijera con líneas rectas, con líneas curvas, con la línea inclinada, con la línea ondulada, el cambio y el paso a diferentes tipos de lápiz y crayón, el tamaño y el material. Por eso es que cuanto más chiquitos son, más tosco es el material, más grande es el crayón, ¿verdad? Porque implica la flexibilidad o la no flexibilidad que tenga el niño en sus manos. Cuanto más crecimiento va teniendo, más finura empezamos a tener
en nuestros dedos, en nuestras manos y en nuestro movimiento. El rasgado, el entorchado de los diferentes materiales, ¿verdad? Insistimos, más que solo como un hecho propio de la lectoescritura, es que me está estimulando cognitivamente y motrizmente. Eso es lo que yo quiero que ustedes lo tengan como muy presente. La fuerza y la resistencia, toda actividad física va a ser vital para el movimiento del cuerpo. Entonces el niño necesita apretar pelotas de goma, apilar objetos y figuras, ordenar los libros, ordenar las hojas, jalar, sacar, subir, tirar, ¿verdad? Todo movimiento que implique un esfuerzo, ¿verdad? Y que lo hagan con fuerza, genera esa estimulación. Cuanto más sutil sea, más sutil va a ser la estimulación o el aprestamiento. Cuanto más fuerte sea, de mejor forma se consigue. Vamos a buscar el control postural, es decir, nuestra postura, la postura adecuada del cuerpo al estar en una silla, en una banca o en un pupitre. Más o menos, lo que tendríamos que coordinar es que el niño no se tiene que recostar en la espalda, ¿verdad? En la pared, en la silla, ¿verdad? En el respaldo de la silla, sino que tiene que colocarse un poquito más hacia adelante. Sus brazos tendrían que tener espacio para que los codos se muevan. Ay, perdón. Que implica el que se puedan mover los codos. Cuando usamos pupitres, tenemos que tener como este cuidado de las aletas del pupitre, porque si el niño escribe con la mano derecha, va a tender a recostar su codo derecho acá. El problema es que si él escribe con la mano izquierda, eh, y el pupitre es para derechos, lo hace de forma rara, extraña o con mala postura, ¿verdad? Por lo tanto, también existen pupitres para niños con mano izquierda predominante, por ejemplo. Insisto, lo importante es cómo colocan y eh, los pies obviamente están pegados al piso y debería de estar uno un poco más adelante del otro. Entonces, mi espalda está recta, sin tocar el respaldo. Mis codos están libres, mis manos sobre el escritorio, sobre el pupitre, y un pie un poquito más adelante que el otro, pegados al piso. Esa es la posición más adecuada para tenerlo. Claro, se le llama control postural, porque ¿qué nos pasa a todos? Nos dura esa postura 5 segundos y me empiezo a tirar para algún lado, me empiezo a tirar para atrás, ¿verdad? Cuanto más cómodo sea el asiento en donde yo me encuentre, con mayor facilidad perdemos el control postural. Tenemos que tener postura del brazo y del cuerpo al leer, ¿verdad? Uno se nota más, o no sé si ustedes han visto eso, de lo que se le dice a un niño cuando ve un celular, ¿verdad? Un adolescente cuando ve un celular. Tiende a irse encorvando, ¿va? Entonces uno les tiene que decir, no, tiene que haber una distancia, tiene que haber una posición, y no tiene que estar así, tendría que ser casi que de frente, ¿verdad? La postura del brazo y del cuerpo al escribir, lo mismo, ¿verdad? Porque empezamos a ver que nuestros niños empiezan casi que a doblar en sus escritorios para poder escribir o para poder pintar. Entonces uno les tiene que decir, no, levante, ¿verdad? Como que tuviera ánimo. La coordinación bilateral tiene que ver con la utilización de ambas manos. Aunque nuestros niños tengan una mano predominante, no significa que no le estimulemos la otra. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles a ellos que pueden apoyarse con esa mano. Y cuando digo apoyarse es literal. A veces lo que necesitan es saber poner esta mano para que el libro o el cuaderno no se les mueva. O sea, eso es literal. Así como el poder sujetar cosas, el poder maniobrar cosas, el poder sacar punta, el poder borrar con ambas manos. Es decir, recordarse que tenemos dos hemisferios del cerebro y que la mano no está de adorno, ¿verdad? Aunque tengamos una predominante, así como lo tenemos con el ojo, así como lo tenemos con el pie, les enseñamos
que existen los dos mundos. Les podemos pedir que con una mano dibujen y con la otra sostengan la hoja. Se puede hacer en un papelógrafo o en el pizarrón, ¿verdad? Ese ejercicio de cómo ellos pueden utilizar sus dos manos, que lo vean, ¿verdad? Más que si escriben su nombre con las dos manos, ¿verdad? Con qué mano lo escriben más rápido o con qué mano lo escriben más lento. Bueno, paro aquí. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo? Sí, entiendo. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos al desarrollo de las habilidades lingüísticas. ¿Qué quiere decir? Que ya tuvimos que haber desarrollado lo cognitivo, lo motriz, para entonces trabajar las habilidades lingüísticas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy una maestra, un maestro de segundo primaria, de tercero primaria, de prepa, de primero primaria, ¿qué tengo que hacer? Siempre estimulo lo cognitivo, lo motriz, y entonces empieza mi clase de idioma español. No es como, ahorita toca. Incluso si a mí me permiten decírselos, si ustedes van a trabajar la lectoescritura en todos los cursos, quiere decir que ustedes son integrativos. Por lo tanto, ¿cómo inicia una clase? Porque si el niño viene de cero, es decir, yo lo veo casi que viene sin bañarse y sin haber desayunado. ¿Por dónde arranco? ¿Qué pasa si yo lo saco al recreo? ¿O qué pasa si les damos refacción? ¿Qué sucede? Sí hay cambios en su movimiento, sí hay cambios en su actitud, sí hay cambios en su conocimiento. Por lo tanto, para llegar al desarrollo de habilidades lingüísticas, yo tuve que haber hecho algún aprestamiento cognitivo y algún aprestamiento motriz. Para el desarrollo de habilidades lingüísticas es crucial para la adquisición de la lectura y la escritura, ya que estas habilidades permiten a los estudiantes comprender, producir sonidos, palabras, frases y oraciones de manera efectiva. ¿Eso qué implica? Una conciencia fonológica. ¿Qué es una conciencia fonológica? Ya lo vimos en sus videos de la semana pasada. ¿Qué es conciencia fonológica? Tal vez escuchamos más esto que esto. Así, sin, sin dedocráticamente. Iris Cárcamo, ¿qué dices? Cuando se te dice conciencia fonológica, ¿en qué piensas? Pienso que serían todos los sonidos. Muy El bien. niño va identificando cada uno de los sonidos. Muy bien. Entonces, ¿qué implica eso? Que el niño tiene que escuchar un montón, ¿verdad? Tiene que escuchar, 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 Exactamente. escuchar, Ajá. escuchar, 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 para que entonces lo asocie. Porque a veces nosotros decimos, sí, es que el niño tiene que tener conciencia fonológica y asumimos que es el abecedario. ¿Verdad? Díganme si no es cierto. Ustedes dicen, es que la asocia que la A suena así, que la B suena así, que la C suena así, pero no, el niño tiene que saber cómo suena el viento, el niño tiene que saber cómo suenan las llaves cayendo, el niño tiene que saber cómo suena una sierra, el niño tiene que saber cómo suena una abeja. Zzz, zzz. ¿Me explico? Y ven cómo cambiaría mi boca cada vez que hago un sonido diferente. Chucu, 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 ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le digo a un niño, ustedes conocen un pájaro carpintero? ¿Y cómo es el pájaro carpintero? Pique, 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 pique. ¿Lo ven? La conciencia fonológica no está solamente asociada con la letra, está asociada al sonido, a la representación mental que esto me da. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer que los estudiantes identifiquen y manipulen los sonidos individuales para que entonces comprendan las palabras. Por obvias razones, le vamos a pedir que identifique la primera letra o el sonido de una palabra, o que agrupen palabras que empiezan con el mismo sonido, o que asocien, ¿verdad? Por eso les decía, podemos trabajar matemática, ¿verdad? Lo que le pedimos es que haga conjuntos todo el tiempo.
Y entonces el niño aprende a decir, este es un conjunto vacío, este es un conjunto unitario, este es un conjunto. Y estoy dando lectura y escritura porque solo le estoy pidiendo que asocie, ¿verdad? Que me diga, si yo hablo de una abeja, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué cosas se asocian con la abeja? ¿Qué sonidos se asocian con la abeja? Ay, entonces un niño puede decirme, es que el panal está en el árbol, ¿verdad? Porque Winnie Pooh va a buscar miel al panal. Pero, entonces, ¿cómo suena un árbol? ¿Y cómo suena el panal? ¿Y cómo suena la miel? ¿Y cómo suena Winnie Pooh cuando comió miel? ¿Verdad? A partir de esta conciencia fonológica, entonces trabajamos vocabulario. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a buscar que los estudiantes aprendan nuevas palabras y las usen en oraciones para mejorar su comprensión y el uso de su lenguaje. También se puede pedir a los estudiantes que clasifiquen palabras por temas o que creen listas de palabras relacionadas. Al inicio solo es puro juego de memoria y conforme ellos aprenden a leer y escribir, empezamos a armar vocabularios, glosarios, diccionarios personales. Más adelante, cuando veamos literalmente la lectura guiada, yo les voy a recomendar que trabajen ficheros, aunque sea inicialmente el fichero es del maestro, pero usted aprende a tener el cálculo de cuántas palabras llevan esos niños aprendidas, palabras nuevas, y usted tiene que corroborar que sí conocen los niños, ¿verdad? Insisto, parezco de prepri, pero si yo le presento la imagen de un pavo y le digo, ¿cómo se llama esto? Hay niños que me van a decir pavo, hay niños que me van a decir chompipe, hay niños que me van a decir guajolote, ¿va? O sea, implica que yo les sepa explicar si es lo mismo, no es lo mismo, si es igual, si es diferente. Y así es en todo, porque nuestro vocabulario es bastante extenso, ¿verdad? Y cuando digo extenso, no lo digo como queja, sino que es un vocabulario agradable porque me permite a mí, si no resuelvo por un lado, lo resuelvo por otro. Si yo tengo conciencia fonológica y tengo vocabulario, entonces puedo trabajar gramática. Que eso es el gran coco wash que nos damos nosotros al dar la clase de ortografía, ¿verdad? O de gramática. Ay, es que estos niños no leen, o que no me escriben bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que los estudiantes identifiquen y utilicen correctamente las partes del discurso, como sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, para mejorar su capacidad para construir oraciones gramaticales correctamente. ¿Qué sucede? Aquí pareciera como que unas áreas le toca a una maestra y otras le toca a otro. No. Aquí yo lo que tengo que aprender es que la maestra de prepri puede llegar a gramática. El nivel de exigencia es diferente, pero ella puede trabajar. Me regreso todo. Ay, ¿va? Desarrollo cognitivo, desarrollo motor, coordinación ojo-mano, destreza manual, fuerza, postura, coordinación, conciencia fonológica, vocabulario, gramática. Porque ella le puede enseñar a un niño. ¿Ustedes se saben la historia de el patito feo? Sí, no. ¿Cómo empieza? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué sintió? ¿Verdad? O sea que si la de prepri lo puede hacer, no digamos el de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, papá. ¿Me explico? Pero a veces si yo ya doy en tercero, yo asumo que eso ya lo traen, ¿verdad? Y no, yo tengo que asegurarme, tengo que estimular, tengo que trabajar el aprestamiento. Y entonces mi clase va a ser mucho más fluida. Mi unidad va a ser mucho más fluida, mi evaluación va a ser mucho más fluida y el conocimiento va a ir en incremento. Increciendo, dice la música, ¿verdad? Si nosotros podemos trabajar la gramática, entonces viene la comprensión de la lectora. Hacer que los estudiantes lean textos y respondan preguntas sobre ellos para mejorar su capacidad de comprensión
También pueden hacer ejercicios de predicción en los que los estudiantes deben predecir qué sucederá en una historia o texto antes de leerlo. A mí me gustan 3 palabras, ¿verdad? En psicopedagogía, yo les digo a mis estudiantes que estudian esta carrera, yo les digo, nosotros aprendemos a hacer 3 cosas: describir, predecir y explicar. Describir es cuando no ha pasado nada, simplemente estoy viendo. Predicción es cuando yo ya intuyo qué va a pasar con lo que estoy viendo, con lo que estoy oyendo. Y explicación es cuando ya pasó. Entonces estoy hablando de pasado, presente y futuro. ¿Vamos bien? Ya nos va arrancando la noche. No sé si el café sí nos hizo efecto. O depende de nuestras edades, ya nos da agruras a esta hora el café, entonces tenemos que tomar té, agua pura, agüita caliente. Un ejercicio bonito es aprender a escribir nuestro nombre. Desde que el niño aprende a escribir su nombre, y estoy hablando, esto lo pueden hacer las de prepri, lo puede hacer el de primero, lo puede hacer el de segundo. Cuando nosotros les pedimos que ya escriban nombre y apellido, ¿verdad? Y uno les pregunta, ¿tu nombre es único en tu familia? ¿Por qué nos pusieron ese nombre? ¿Verdad? ¿Me gusta mi nombre? ¿Tengo algún apodo, un sobrenombre en la casa? ¿Verdad? Imagínense que toda la lectoescritura arranca con aprender a leer nuestro nombre, ¿verdad? ¿Y qué implica esto? ¿Verdad? Implica el que el niño se va a entusiasmar porque se va a ver reflejado. Cuando él es el protagonista, cuando ella es la protagonista de su propia historia, empieza a construir su teatrín de vida. No quiere decir que el niño no imaginara antes, pero la lectoescritura lo que hace es permitirse la oportunidad de crear un mundo mucho más amplio del que ya existía antes. La mayoría de maestros pues nos gustó jugar con la imaginación cuando éramos niños. Bueno, antes de periodos sensitivos. ¿Cómo voy hasta acá? Voy, el maestro Yuca. Voy de qué clavada todas las palabritas que nos dijo ahorita. ¿Ah? Este sí fue vocabulario. ¿Qué palabras hemos aprendido hasta ahorita? Pongamos en el chat. ¿Ah? ¿Con qué empezamos? Ah, empezamos con estimulación. Después de estimulación, la dividimos en 3, ¿verdad? ¿Qué estimulaciones dijimos? Temprana. Ayúdenme, pues. Oportuna. Muy bien, Carla. Y sensorial, ¿verdad? A partir de estas estimulaciones, ¿verdad? Que aprendemos a decir, es responsabilidad de todos estimular. Entonces viene el aprestamiento. Ay, ¿qué dijimos que era aprestamiento? En una palabra así sencilla, en algo, en un concepto rápido. ¿Qué es aprestamiento? Entonces, preparación, estimular, ¿verdad? Es los conocimientos previos que yo necesito para desarrollar un área. ¿Cuál es el área que nos compete aquí? La lectura y la escritura, ¿verdad? Entonces, claro, y yo ya les dije que si ustedes estimulan esta área, también van a estar estimulando la otra. Que si usted trabaja desarrollo cognitivo, le va a ayudar en ciencias, le va a ayudar en sociales, le va a ayudar en geografía, le va a ayudar en gramática. Que si yo los pongo a moverse, estimulación motriz, ¿verdad? Ah, tienes un rollo. ¿Y cuál fue el último desarrollo? Lingüístico. ¿Cuál es el orden del desarrollo lingüístico? ¿Cuál es el orden del desarrollo lingüístico? Fonológico, nítido, que escuchen, que sepan escuchar. Después de saber escuchar, ¿qué sigue?
¿Qué anotamos por ahí? La gramática. Del fonológico nos pasamos a la gramática. Hagamos trampa aquí. Ay, saqué mi lapicito, esperen. No quiero el lapicito. Ah, voy a dejar de compartir para volverme a meter. Me regreso otra vez. Ahorita. Miren, conciencia fonológica, vocabulario, gramática, comprensión lectora, expresión escrita, para poderlo hacer, ¿verdad? Como evolución gradual. ¿Vamos bien ahí? Entonces, pregunto yo ahora. Entonces, nos pasamos a los periodos sensitivos. ¿Qué son los periodos sensitivos? Son momentos oportunos para enseñar cosas. ¿Qué nos dice Fernando Corominas? Él es un pedagogo español que sigue los pasos de María Montessori, es decir, es la versión Montessori actual, ¿verdad? Porque a veces nos suena como común la Montessori, pero nos suena a 100 años atrás, con niños hospitalizados, ¿va? O que yo necesito tener objetos de una casa para poderlo trabajar. ¿Qué ha hecho Fernando Corominas actualmente? De hecho, se llama Juan Fernando, entonces jamás se les va a olvidar porque yo me llamo Juan Fernando. Y viene por lo menos una vez al año a Guatemala. Eso sí, lo traen las universidades privadas, pero las conferencias comúnmente son gratuitas, ¿verdad? Entonces, cuando sepamos que esté aquí, les avisamos, porque es muy bueno escucharlo. ¿Qué nos dice él? Él lo que ha hecho es desarrollar una teoría sobre los periodos en donde somos más sensibles para la educación infantil. Según él, los periodos sensitivos son momentos críticos en la vida del niño en los que su capacidad de aprendizaje se encuentra en su máximo nivel de receptividad. ¿Qué implica eso? Que sí, o sea, yo puedo estimular. Yo puedo tener un niño de 3, de 5, de 8, de 10, ¿me explico? Y puedo estar haciendo el mismo ejercicio, pero hay alguno que lo va a recibir de mejor forma en el momento. Claro, a todos les va a servir, porque puede ser que alguno de ellos ya venga estimulado, ya lo conoce, solo es consecución, para otros va a ser novedad y para otros va a ser un esfuerzo porque no es parte de su costumbre. Los periodos sensitivos van a ser momentos críticos, son momentos en los que el niño o cada niño es especialmente sensible a un estímulo concreto, lo que le permite aprender con mayor facilidad y rapidez. Tienen tiempo limitado, estos periodos no duran para siempre, sino que tienen una duración determinada. Una vez que el periodo ha pasado, el niño ya no será tan receptivo a ese estímulo. Se presentan de forma innata, es decir, esto es orgánico. La habilidad va a ser orgánica, el desarrollo va a ser funcional. Se manifiestan de forma específica. Entonces, cada periodo sensitivo está relacionado con el tipo de aprendizaje concreto, como el lenguaje, la motricidad, la percepción, etc. No tenemos que ser tan eruditos de la materia. Esto nos aparece en el internet, es decir, nos aparece la tabla, cómo lo podemos observar. Y entonces yo puedo decir, mis niños están en esta fase. Miremos. Y entonces todo lo que yo les acabo de decir, se me fue en la garganta diciéndoles 3 tipos de desarrollo de habilidades, ¿verdad? Va a estar resumido acá. Incluso, si ustedes ven más abajo, hasta va a venir un área espiritual, imagínense lo que hace Fernando Corominas. Pero veamos, vayamos como en orden, ¿verdad? Intentando asociar lo que dice arriba y lo que dice abajo. De los 0, del 1 a los 2 años, miren.
La música es fundamental. De antes de nacer hasta los 3 años y medio, el andar. De los 3 años a los 5, el equilibrio. Antes del año y hasta los 8, la lateralidad. Entonces, matémoslos con ejercicios de esto. Miren a qué edad se aprende lo mío, lo tuyo. A qué edad se aprende el yo, el descubrimiento de que ellos son. A qué edad se debería de aprender a hablar. Los deportes, los idiomas. Oyeron a Priscila al inicio. La memoria. Miren cuándo deberíamos de trabajar. Batallar, batallar, batallar con memoria. Aprender a leer, miren dónde está. Desde los 3 años hasta los 8. Aprender a escribir desde los 4 hasta los 9. ¿Lo vemos? ¿Qué les llama la atención de la tablita? Porque aquí se las estoy diciendo yo, pero miren, va pasando al cálculo mental, a la imaginación, habilidades básicas del pensamiento, juegos simbólicos, juegos de reglas, juegos de estrategias. ¿Ve? El orden, mire, nosotros a veces tenemos al adolescente batallándolo con el orden, pero cuando lo tenía que haber aprendido. Mire, del año, ni ha cumplido el año y ya tiene que estar ordenando. A los 5, si yo a esta edad se los enseño, toda la vida sabe y comprende de qué le estoy hablando. La sinceridad, la obediencia, generosidad, laboriosidad, y así sucesivamente. Mercedes, levantaste la mano. Sí, buenas tardes, buenas noches. Realmente este cuadro pues a mí me llama mucho la atención porque Ah, si no digamos lo que está antes de la edad escolar. Bueno, lo que platicaba Priscila sí era así, yo también lo puedo confirmar, ¿verdad? Yo tuve mi primera niña, yo estaba haciendo prácticas y entonces yo cantaba mucho porque tuve primero, ¿verdad? Yo cantaba mucho y ella cantaba, me imagino, en mi vientre. Y brincaba. entonces brincaba, realmente brincaba. Y también fue una niña que ella no dijo palabras mal pronunciadas, Ajá. sino que las decía correctas. Su única palabra que fue como no una pronunciación correcta es helicóptero, que ella me decía pocotiva. Pero Ajá. después todo, y todos se quedaban extrañados que al año y medio ella decía perfectamente el nombre de sus abuelos, el nombre de nosotros, pero realmente esa parte de la estimulación de la música y de que uno de mamá le hable a los niños es importantísima y yo lo puedo comprobar porque con mis 4 hijos yo lo hice, ¿verdad? Entonces tienen bastante habilidad de percepción, de concentración, de memorización a través y tal vez no lo hice con ese objetivo, pero Sí, como de estaba forma muy fascinada, natural, pues, ¿verdad? Ajá. ajá, yo estaba fascinada siendo mamá, ¿verdad? Entonces lo hacía. Pero vamos a la parte de aquí donde dice leer, que dice hasta los 8 años. Entonces me preocupa y mi pregunta es, ¿por qué es que en el primer grado nos enloquecemos con que si el niño no lee, no puede ganar? O sea, el CNB siento que ahí está mal esa parte, ¿verdad? Porque nos está Ujú. diciendo que el niño tiene que leer ya como leer, porque empezamos desde los, ¿qué? Creo que desde los 4 años, creo que veo, o desde los 3, y sabemos que el niño mira la imagen de McDonald's y dicen que es McDonald's. Él ya O está dice leyendo, papitas, ¿va? ¿verdad? Ajá. A través de las imágenes, eso sí lo... Se nos quedó Mercedes por ahí. Creo que se le fue la señal a ella. Sí, aquí estás, Mercedes. Ya te vuelvo a ver. Se me fue la señal. Entonces veo yo que esta parte tal vez estamos un poquito mal nosotros en el Y primer grado te, cuando te- 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 te creemos. respondo y tú sigues dándome tu comentario. Te Ok, lo voy a responder y ajá. voy a sonar a política. Díganme ustedes, con toda honestidad, nuestras autoridades globales
¿de qué estratos socioeconómicos son? ¿Verdad? Exacto, Solo alto. con tu risa me lo respondiste. ¿Qué Sí. significa eso? Que sus niños en un kindergarten Ujú. sí están haciendo esto. Un Y niño ahí de es donde colegio privado sí está leyendo aquí y le están permitiendo hacer esto. O sea, el niño de kinder sí lo arrancan a los 3 exacto. con las Y vocales. esa, A los 5 ya van por el abecedario. A los 6 ya le están pidiendo que escriba su nombre con todo y apellido. A los 7 ya le piden que lea la línea. Y a los 8 ya le están trabajando velocidad. ujú, exacto. Entonces, esa parte es donde nosotros, en el más del 75% de nuestra población, no logra esa actividad. Y no Ajá. quiero, y no quiero sonar así como a enojar a mis compañeras de la PREPRI, pero es la misma situación de nuestro sistema. En Correcto. el kindergarten están los rincones, no solo con las imágenes de lo que es, sino con lo que se va a utilizar. En nuestra escuela, empezando que no tenemos tanto espacio, lo más que tenemos que hacer es poner la imagen del rincón, porque no podemos tener los libros ahí porque los chicos van y los quieren agarrar y solo quieren estar viendo los libros. O porque No, hay doble no los jornada y entonces no tenemos. se pueden quedar para para la tarde. No O los porque podemos en mi tener en la escuela se meten tarde. a robar. O sea, nos Ujú. pasa todo. Todo, Pero, todo nos ¿verdad? pasa. Y entonces Correcto. aquí es donde nosotros como docentes, bueno, por lo menos yo sí me siento un poco triste y frustrada cuando veo que nuestra realidad ni siquiera se acerca a lo que el CNB, que no es contextualizado al 100% para nuestro país, pide, con el perfil que el Correcto. CNB quiere, con las benditas evaluaciones inconscientes e ilógicas que el Ministerio de Educación viene y les hace a nuestros niños, porque yo puedo decir, he tenido ahorita la oportunidad de tener varios años consecutivos desde COVID hasta ahorita primero, hasta este año tengo segundo, pero veo y digo, me siento satisfecha porque mis niños sí leyeron y los maestros que los tuvieron en el año de segundo dijeron, no, es que tus niños sí van leyendo, tus niños sí van. Entonces, sí logré por lo menos bastante de lo que se necesitaba, pero vamos a nuestra realidad nacional, que a veces no sucede. Y yo lo estoy viendo ahorita con niños que tengo en segundo, que vienen de otro lado, híjole, no me pueden tomar un dictado a la velocidad que los míos sí lo hacen. Correcto. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que qué bonito es ver, estudiar, pero lograr en la práctica lo que tú ahorita estás mostrando en la tabla, híjole, es bien complicado, es bien difícil. Entonces, desde ahí, desde ese momento, ya estamos atrasados. Ya no estamos cumpliendo ni siquiera con el requerimiento de el estándar que deberíamos de tener. No, no, hablando de lo que dijimos ahorita, ¿verdad? En el nivel socioeconómico. Ahí estamos mal. Correcto. Pero entonces, esta capacitación lo que te va a hacer es, ¿verdad? Y a todos volvernos chispas, ¿verdad? Y Ajá. decir, ¿por dónde arranco? Porque si mis niños van bien y entonces los logro ver en su etapa, según Piaget, ¿verdad? Según Fernando Corominas, los logro ver. Pero ¿y qué pasa si no? Ujú. Ah, entonces me regreso y digo, ¿dónde están? Ay, Dios, tengo niños que ni siquiera sus papás les hablaron, ¿va? Entonces, empiezo con esto, que escuchen música, los pongo a marchar, que trabajar el equilibrio. Si usted los llevara a un niño con un psicopedagogo, lo que va a hacer el psicopedagogo es esto. Claro, técnicamente, ¿va? Le va a poner música, lo va a poner a que coordine. Por eso es que cuando nos sacaban a marchar cuando éramos niños, no era solo por lo cívico. ¿Ah? Eso de coordinar el paso
este movimiento y esa coordinación de los brazos y de los pies tiene sentido. Entonces, Sí. uno dice, los pongo a marchar. Tengo que trabajar equilibrio. ¿Cómo trabajo el equilibrio? Con el palo de la escoba. Los tengo que parar y el niño se tiene que mover para adelante y para atrás. ¿Y será que si le ponemos una tablita encima, qué nos pasa? Y entonces el niño aprende jugando. Pero lo que yo necesito es que el niño se pare en un pie. ¿Verdad? Que el niño haga, ¿verdad? Ese movimiento, si yo lo estimulo, le trabajo. Ay, díganme, vuelvo y repito, yo he sido maestro también. Hay niños que rapidito dicen, esto es mío, esto es tuyo. Pero hay niños que no. Hay niños que me saben decir, no me saben decir mí. No se lo saben decir. Tú, les cuesta. Entonces, sí, suena a un niño de 2, 3 años, sí, pero así está aquí adentro. Cuando el niño aprende a decir yo voy primero, yo voy segundo, yo voy tercero. Como les digo, este es un teatrín de la vida. Que ellos tienen que aprender a vivir y ser los protagonistas de su historia. Pero en nuestras condiciones nos pasa mucho que a veces nosotros mismos, adultotes, y no nos sentimos protagonistas de nuestra historia. Priscila, tenía la mano levantada. Sí, gracias. Comentándoles respecto a la música, sí, sí tiene mucho que ver y tiene mucha influencia, incluso desde el embarazo. Lo que les voy a comentar, no quiero que vayan a entender lo que es como a manera de presumir, sino a manera más bien de instarlos a que utilicen un poco más de música en los niños, obviamente sabiendo qué música utilizar, ¿verdad? Porque yo tengo también un nene ahora tiene 9 años, vive en Estados Unidos, se fue cuando tenía 6. Cuando él era bebé, yo recuerdo que lo ponía mucho cuando era su siesta, bueno, de bebés duermen casi todo el tiempo, le ponía muchísimo a Mozart. Resulta que cuando se fue a los 6 años, en cuestión de menos de 2 meses, él ya aprendió el inglés y lo hablaba, lo escribía y todo. Entonces ellos allá lo empezaron a evaluar porque vieron, pues me imagino, cualidades eh, distintivas para su edad. Ujú. Entonces resulta que lo declararon como un niño superdotado. Bueno, yo no quiero llevarme todo el paquete y decir lo heredó de mí. Quiero, quiero Pero pensar es que Mozart orgánico, di también. tú. Sí, y Mozart que también me echó la manita. Pero sí, es increíble cómo hay conexiones en sus neuronas a través de la música. Entonces, ustedes, compañeros maestros, utilícenla bastante cuando están haciendo una tarea, copiando una lección, porque también se da mucho que nos preocupamos que el niño aprenda a leer, pero no hay comprensión lectora. Y ese es un error garrafal que tampoco hay mucho amor a la lectura. O sea, en el básico nos dicen, mire, usted va a leer la obra Carazamba. ¡Hala, qué hueva! Cuando un libro nos debería de súper encantar, ¿verdad? Ajá. Entonces, entonces, todo tiene que ver con la estimulación previa, insisto, la estimulación, porque así es como yo puedo enseñarle también a un niño matemáticas, separando colores, formas, figuras, y juguemos de dividir esto, lo otro. Ese es empieza a tomarle el amor a matemáticas porque lo empezó con un estímulo, no como 1 más 1, mira, y escribirlo, y esto es 2. Porque Entonces, lo sí, jugó. exacto, exacto. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Priscila, ¿verdad? Y, y es que vuelvo y repito, ¿qué hago? Que era lo que decía Mercedes, ¿va? Mi realidad no es esta, ¿va? Entonces, ¿qué hago? Me regreso. Por eso es que es importante el aprestamiento, porque no es como, ay, como yo soy de prepri, es obvio, ¿va? La de prepri tiene su propio pensum, o sea, igual tiene su CNB, igual tiene sus áreas que tiene que cubrir, pero a veces nos hemos quedado mucho en la cantidad del contenido eh, y no quiero sonar como cantidad por calidad, no, porque no es decirme yo mismo, yo doy la clase mal, no, es a veces me frena, me interrumpe que un niño venga sin desarrollo.
sin nutrición. Y ustedes me lo pusieron en su entrevista, en su encuesta de la semana anterior, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos esas? ¿Cuál es la condición socioeconómica de mis niños? O sea, en el 99% me pusieron que era pobreza, pues. Entonces, ¿qué implica eso? Una probabilidad baja en estas áreas. Y antes de dar las siguientes palabras, porque ya habían levantado la mano, quiero que vean, porque a veces nos centramos o nos dicen que nos centremos en el pudor, en la amistad, ¿verdad? En ayudar a los demás. Pero mire cuándo lo deberían de aprender, hasta los 12. Entonces, toda esta parte sí probablemente son bastante egocéntricos, bastante individualistas. ¿Por qué? Porque el niño necesita la validación. El niño en todo, desde que nace hasta que desarrolla su mente, su cerebro, necesita que alguien le diga que está haciendo las cosas bien, que ellos pueden, que son bonitos, que qué bonito lo hizo, que qué especial son. Venga, mi amor. Pero a veces, como que eso se nos pierde en estos caminitos, miren. Ellos les cuesta este yo, que ellos van primero. Voy a ver, perdón, creo que solo Ronald tiene la mano levantada ahorita, pero alguien ya la había levantado. No sé si le respondí sus preguntas, porque me explayé en mis respuestas. Ronald, Sí, licenciado, fíjense que quiero comentarle, lo que usted mencionaba acerca de la validación de los estudiantes. Es muy importante que el maestro les dé el espacio y esa validación. En mi aula trabajo mucho con los niños esa parte, que si el niño hace la tarea, ya sea matemática, comunicación y lenguaje, y se equivoca en alguna parte, pues yo le digo, mira, te equivocaste acá, está bien, porque estás aprendiendo, estamos aprendiendo. Y, y en matemática también, mira, hay que corregir esta parte, pero todo está bien y no utilizo X. Hace muchos años que ya no utilizo las X, ¿verdad? A manera de corrección nada más, ¿verdad? Entonces, ujú, uno sabe, entiende que está haciendo bien las cosas, ¿verdad? Porque esa susceptibilidad del niño, pues, lo puede marcar y no sabemos por qué mucho tiempo. Y que la escuela, pues, sea un lugar agradable para ellos, ¿verdad? Y en nuestra escuela trabajamos mucho lo que es el ser del niño, ¿verdad? ujú. A la parte de los contenidos o de ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada a Jacques Delors, verdad? Y la última línea es aprender a vivir juntos y con los demás, ¿verdad? entonces, ya trabajamos el ser en los niños, nada más. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y probablemente ustedes dicen, ay, tal vez esto en una primera evaluación. Bueno, bueno. Que en un sistema de evaluación tal vez no es que de inmediato se logre conseguir, ¿verdad? Un resultado, pero consecutivamente vamos a ver la evolución de eso que pensamos y de eso que hacemos. Si gustan, paramos acá. Espero que la clase haya sido interesante. Antes de que nos vayamos, siempre les digo que tomo la fotografía. Si, si pueden prender sus cámaras, yo se los agradeceré. También les digo a todos, si tenemos una duda, si tenemos un comentario, lo podemos mandar al WhatsApp. Tal vez no siempre no puedo responder de inmediato, siempre. Pero cuando yo puedo responder, les respondo. Entonces, una cosa es, si tenemos dudas, mandamos. Lo podemos poner en el Google Classroom, todos lo vemos, todos lo recibimos y entonces todos nos retroalimentamos. Insisto, para mí ha sido un gusto haber participado con ustedes. Voy a tomar varias fotos, ya les he dicho, tomo por lo menos 3. Entonces voy a empezar con la primera. A la 1, a las 2 y a las 3. Denme un segundo que yo la logre pegar.
Denme un segundo que tengo que parar la grabación.